La lectura de hoy es el capítulo 2 de Principios de Economía Política de Menger. Como siempre, empezamos con una discusión previa, que son esas tres preguntas. ¿Bajo qué contexto económico social realizó su obra Menger? Desde su perspectiva, ¿cuál es la contribución de Menger para nuestra disciplina? Y finalmente, si en la actualidad considera que hay alguna influencia de Menger en las políticas económicas y sociales. ¿Alguien que quiera participar? Levanten la mano, chicos. Grisette. En cuanto a la segunda pregunta sobre su contribución, creo que podría ser la introducción de la incertidumbre a la economía. Además de eso, añadió la cuestión de los costos de transacción en los que se tenía que incurrir para poder llegar a un intercambio. Y además hace uso de un concepto, la utilidad marginal, a la que le pone el rarete o algo así. Sí, esto había una utilidad, no le digamos utilidad marginal, pero sí es como una semilla de lo que luego se va a llamar utilidad marginal. Perfecto. Sandra. Sobre la primera pregunta, creo que el contexto de desarrollo de su obra está enmarcado en este desarrollo del marginalismo, que trata sobre el estudio de la maximización de las variables económicas, tomando en cuenta el análisis en el margen, que trata sobre este estudio sobre el impacto de esta última unidad en el bien consumido, en el bien producido, ¿no? Además es el fundador de la escuela austríaca, y entonces por ahí que se trata de marcar una distancia con la centralización de ideas que había en ese tiempo en Inglaterra. Exacto. Interesante. Heidi. Sí, Menger también añade al análisis del equilibrio de la demanda y la oferta el análisis de los valores subjetivos de los consumidores en sus decisiones económicas. Esas distinciones de los valores justifican el intercambio y el concepto fundamental de que los dos lados de un intercambio económico pueden beneficiarse de ese intercambio. También escribe la teoría del capital, que es una contribución a la teoría monetaria, ya que establece la importancia del dinero como un medio de intercambio. Interesante, sí. La teoría de Menger es subjetivista y sí introduce la idea del dinero, pero de un modo distinto a lo que introducían los autores anteriores. Muy bien. Vamos a ver luego la diferencia. Perfecto. Morales. Bueno, el contexto histórico más o menos data de dos contextos diferentes, porque Menger es de Austria, entonces es como que de Europa del Este, donde Menger forjó su carrera, y lo aconteció en Europa Occidental, que sobre todo fue en Inglaterra y Francia, y Europa del Este era un gobierno monárquico que todavía no había llegado a la Revolución Industrial, mientras en Europa Occidental, donde sí estudió, ya estaban por la Primera y Segunda Guerra Mundial. Digo, Revolución Industrial, perdón. Exacto. Y dentro de sus aportes también iba a decir lo de la teoría del valor subjetivo, la cual sostiene que uno puede crear valor simplemente transfiriendo la propiedad de una cosa a alguien que la valora más, sin modificar necesariamente esa cosa. Excelente. Luego vamos a definir con precisión qué es subjetivo. ¿Qué es subjetivo? ¿Qué es lo que se tiene como subjetividad para Menger? Benny. Sí, yo quisiera responder la segunda pregunta sobre cuál es la contribución de Menger para nuestra disciplina. Yo creo que su mayor contribución a la teoría económica fue su teoría subjetiva del valor, en la cual desarrolló tras cuestionar éticamente la explicación de los precios a través de los costos de producción que habían propuesto
los economistas clásicos que vimos la primera parte del curso, como Smith y Ricardo. Además, Menger enfatiza que todo se podría decir, comienza con las necesidades de la persona y con sus semejantes que constituyen una fuerza junto con las limitaciones que tenemos debido a las decisiones económicas. Además, algo que me pareció muy interesante es que Menger hace como que una clara distinción entre bienes de primer orden, que vienen a ser los bienes de consumo, y los bienes de orden superior o bienes con demanda derivada. Sobre los primeros, solamente satisfacen necesidades humanas, dice él, mientras que los otros satisfacen también las necesidades, pero mediante la producción de bienes de primer orden. Sí, genial, Benny. Sí, hay bastante de hablar sobre Menger. Es un economista, bueno, no es en estricto un economista, pero tiene un montón de aportes. A ver, Liz, ¿qué podemos comentar? Ya, bueno, yo quería comentar sobre alguna influencia de Menger en la actualidad. Y bueno, considero que dentro de lo social podríamos relacionarlo un poco con el marketing, ya que según él es a partir de la necesidad que se genera el valor que se le da a un bien económico y este es útil mientras pueda satisfacer la necesidad de los hombres. Entonces, al generar una publicidad podríamos, o sea, generamos como una necesidad en el público y este va a tratar de buscar y adquirir un producto para poder satisfacer sus necesidades o sus deseos. En alguna parte del texto dice que las necesidades pueden crecer infinitamente, ¿no? Y eso tiene que ver con esto del marketing, se puede relacionar muy bien. Y también con respecto a la segunda pregunta, considero que un aporte muy importante sería el principio equimarginal, según el cual el individuo consumirá de tal modo que las satisfacciones de cada bien sean iguales en el margen. Y este es un juicio que se origina en cada persona cuando se da cuenta de la naturaleza económica de un bien. Y, bueno, eso va a ser luego la raíz de la escuela marginalista que hasta ahora utilizamos, ¿no? Exacto, es un pilar que o sea, dirige el pensamiento económico del siglo XX y en adelante. Y también destaca que los individuos tenemos diferentes grados de importancia en las satisfacciones y por consiguiente dentro de ellas vamos a tratar de satisfacer las que no son más urgentes en lugar de las menos urgentes. Exacto. Gracias, Liz. Antoinette. Sí, respecto de la primera pregunta, me parece interesante en el contexto socioeconómico que las publicaciones de Menger generan como que un debate metodológico entre la escuela histórica y la escuela austriaca, dado que Menger va a abogar por un tratamiento, digamos, subjetivo de la economía y propone una teoría individualista, y los historicistas plantean que la economía no puede estudiarse independientemente del contexto histórico, político y social. Entonces, si bien como que un debate, dado que Menger tiene una nueva visión, digamos, otro enfoque en la escuela austriaca, este enfoque se va a poder impartir en Austria, pero no en Alemania. Interesante lo de los historicistas, ¿no? Los historicistas eran un grupo de académicos, de pensadores, que decían que las teorías solamente pueden ser válidas en ciertos periodos de tiempo específicos y en lugares específicos. Entonces, por ejemplo, yo solamente podía aplicar una teoría para explicar lo que pasó en la década de los 80 en Perú. Y esa teoría no se puede aplicar en el Perú de hoy. Entonces, cada espacio temporal y espacial tiene su teoría. No hay nada que compartan periodo a periodo. Eso es muy extremo, ¿no? Y eso fue una corriente que estuvo. Pero Menger relajó un poco eso, dijo que sí, que hay características, indudablemente hay características en los espacios temporales y territorios que no se van a repetir en otros periodos, pero que sí hay detrás de ellos algunas regularidades que se pueden observar como leyes. Entonces, si bien es cierto, la economía, la dinámica de la economía es muy distinta en diferentes periodos de tiempo, se puede crear una teoría general, una teoría universal que pueda ser válida en todo momento y en todo lugar. Ok, Andrea Guamaní. Sí, yo también encontré varios aportes de Menger, por ejemplo,
que establece la teoría de la marginalidad, del principio de la utilidad, la base de la escuela austríaca, también el concepto de coste de oportunidad, y además de eso también como que menciona sobre los impactos, ¿no? Sobre la teoría monetaria y el uso del dinero más adelante. Aparte de esto, también Menger se diferencia por su planteamiento metodológico subjetivista, y es por eso que no hace mucho uso de las matemáticas, ¿no? Y respecto a esto, una de sus mayores contribuciones a la teoría económica fue su teoría subjetiva del valor, y también es quien cuestiona, ¿no?, la teoría laboral del valor, porque él pensaba que el determinante del valor de un bien no era la cantidad del trabajo, sino eran otros bienes necesarios para producir, los bienes necesarios para producirlo, ¿no?, sino que era la importancia que le damos a la satisfacción que creemos que puede ofrecernos el bien. Y ya bueno, más adelante en su libro, perdón. No, sí. Y más adelante ya en el libro, creo que el principal aporte también es que sobre eso, ¿no? Que habla sobre las necesidades, ya eso lo incluye más adelante. Y bueno, respecto a la última pregunta, creo que él también, con esa teoría del valor subjetivo, del que menciona Menger, es como que sienta las bases para definir las ideas más ortodoxas de la economía liberal. Y estas ideas creo que como que cobran vigencia actualmente tanto para los economistas neoliberales, keynesianos, ortodoxos, creo que entre otros también. Excelente. Menger, si bien es cierto, es uno de los primeros, es de la escuela austriaca, y los austríacos hacían como una crítica bastante fuerte a los clásicos, también a los marxistas, pero rescata varias cosas de ellos, ¿no? Por ejemplo, la división de trabajo es algo que rescata Menger y que lo aplica bastante. Y también es verdad lo que dijiste, que desde Menger es uno de los pilares desde donde la economía se vuelve un poco más matemática. Menger en sí no, porque él básicamente escribe todo es descriptivo, pero sus discípulos como Walras, Jevons, Pareto, ellos ya llevan la economía a un nivel ya más matemático. Shamari. ¿Me escuchas, Diego? Sí, te escucho. Respecto a la segunda pregunta acerca de su contribución, también se puede decir que Menger como que introdujo el concepto de costo de oportunidad, ya que explicó señalando que el valor de un determinado bien es equivalente a las satisfacciones de necesidades a las que se tendría que renunciar si no se pudiera disponer de dicho bien. Y basa toda su explicación también a la aproximación que tienen los bienes con la resolución de las necesidades. Exacto. Muy bien. Exceli. Con respecto a la primera pregunta, Menger también cuestiona las teorías que planteaban Smith y Ricardo. Estaban basados principalmente en los costos, y Menger introduce nuevos temas en su teoría del valor y también la de marginalidad. Entonces, en base a esos, convirtiéndose en el padre de la escuela austriaca. Y había algo que me llamó la atención, era que, por ejemplo, en esas épocas, como el pensamiento dominante estaba en Alemania, los pensadores de esa época empezaron a llamar al pensamiento de Menger a escuela austriaca, precisamente para que enfaticen la desviación de su pensamiento económico, porque en esa época la dominancia estaba en Alemania. Buen dato. Respecto a la pregunta 2, uno de los aportes de Menger nos dice que el objetivo de la economía es intentar hacer comprensible el fenómeno social en términos de objetivos individuales.
Entonces, mediante esto introduce el tema de los bienes y las necesidades, que lo escribe en su libro, Las necesidades, de primer orden, de segundo, de orden superior. Y respecto a la tercera pregunta, también como lo había mencionado una de mis compañeras, que es el tema del costo de oportunidad y también el uso del dinero y de la base que forma sobre las ideas ortodoxas que se forman en la economía liberal. Esto influye tanto en los pensadores neoliberalistas, keynesianos o también neo-keynesianos e incluso los neomarxistas. Sí, hay un montón de cosas por rescatar de Menger. Tiene un montón de aportes. Costo de oportunidad, costo de transacción, inclusive el rol del Estado, la posibilidad de crecimiento. Él es uno de los que es optimista en el crecimiento. Marx era pesimista. Marx decía que todo se iba a derrumbar en algún momento. Él es muy optimista en el crecimiento. Por tanto, también hay un rol del Estado también en la propiedad privada. Más o menos pone la semilla del estudio marginal, de las decisiones marginal en el margen, la optimización. Entonces, es un teórico muy, muy bueno y muy fácil de leer, ¿no? ¿Alguien más quiere participar antes de hacer un resumen de todo lo que dijeron? Acá Maicelo me dice, otro aporte sería su aproximación de la definición de bienestar y cómo la satisfacción de las necesidades puede generar buen vivir y desarrollo humano. Sí, es una buena contribución. Muchos economistas anteriores hablaban como que la economía se tenía que fijar en el estudio de las necesidades básicas, es decir, de lo que es necesario para sobrevivir. Alimento, ropa, algunas cosas de entretenimiento, lo básico para sobrevivir. Pero Menger incorpora a eso otras necesidades, que por ejemplo es conocimiento, que por ejemplo es acceder a algún grado de poder. Entonces, las necesidades no solamente se restringen a lo necesario para sobrevivir, sino hay otro tipo de necesidades adicionales que también incorpora Menger. Entonces, es muy distinto estudiar una economía donde solamente vas a ocupar de los bienes de subsistencia que estudiar una economía donde te vas a ocupar de todo lo demás, incluyendo hasta lujos o todo ello. Entonces, por eso es que él habla de desarrollo humano, no solamente sobrevivir, sino desarrollarse como persona, con conocimientos y con acceso al poder. ¿Alguien más, chicos? Andrea. Sí, también mencionar de que Menger culmina el estudio de la política económica cuando publica el libro que vamos a ver justamente. Y creo que también es ahí donde a lo largo del libro cuestiona las teorías clásicas del valor basados en los costes, y tanto creo que aplicable en Smith y en Ricardo. Y también leí sobre el principio X marginal, que consistía en el que el individuo consumiría de tal modo que las satisfacciones de cada bien sean iguales en el margen. Sí, eso va a inspirar luego a los marginalistas para plantear sus modelos, ¿no? Perfecto. Entonces, Rosa está levantando la mano, creo. A ver. Sí, profesor, quería añadir algo. Dime. Acerca del concepto de riqueza, que como se sabe, desde los mercantilistas no se entendía que la riqueza de una nación eran, por ejemplo, los metales y eso. Entonces, pero bueno, y el concepto avanzó, ¿no? O sea, progresivamente, digamos, sufría transformaciones, pero Menger entiende la riqueza, o sea, no como aquello que mide el bienestar digamos, de alguien, de un individuo, sino que él entiende que la riqueza es solamente, mide el grado de las necesidades que tiene un individuo. Y
pero la medida del bienestar en sí no es medida por la riqueza. Para eso, para medir el bienestar, él toma, o sea, aparte de la riqueza, hay otras necesidades, y junto a esas necesidades se sumaría ahí recién la medida del bienestar en sí. Entonces, creo que eso sería una diferencia en ese concepto. Genial, gracias. A ver, podemos hacer algunos comentarios para entender mejor el texto. También repitiendo un poco lo que dijeron ustedes. Entonces, Menger pertenece a la escuela austríaca. Otro economista conocido de esa escuela es Hayek, que no lo vamos a leer, pero seguro lo van a ver en clases de pasada. Y otros como Rothbard o Hoppe también son de la escuela austríaca. Esta escuela es heterodoxa, es decir, no ha sido central, ha sido un poco relegada, como ustedes mismos han dicho. El núcleo de los intelectuales estaba en Alemania, entonces a ellos los tuvieron como a un costado, por eso heterodoxos. Y está basado en el individualismo económico. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos plantean que los fenómenos sociales y económicos son resultados de motivaciones y acciones de los individuos. Entonces, ellos rara vez van a hablar de agregados económicos, sino van a hablar del comportamiento individual de las personas y qué es lo que motiva a ello. Y usualmente esos motivos van a ser naturales al ser humano. Y como son naturales al ser humano, se van a poder repetir en todo lugar y en todo periodo. También dijeron que hay una crítica a los clásicos, a los marxistas, pero también rescatan algunas cosas de ellos. Una compañera también dijo que bueno, había una cierta oposición con la escuela histórica. Sin embargo, vamos a ver luego de que toma algunas cosas de la escuela histórica, pero la escuela histórica o historicista es una escuela un poco extrema, ¿no? Los historicistas, como ya habíamos mencionado, decían de que las teorías solamente son válidas solamente en el periodo y en el lugar donde han sido en donde se está estudiando, y en otros periodos y lugares no es posible aplicarlas. Pero Menger va a decir que si bien es cierto, hay características de la economía que son particulares en cada momento y en cada espacio, detrás de ello hay algunos principios lógicos que se repiten una y otra vez. En esos principios lógicos fundamentales y universales son los que va a querer, en los que se va a interesar Menger para estudiarlos. También dijeron que el libro que vamos a ver hoy es su principal obra. Y lo interesante es que Menger no era un economista, bueno, no había la carrera de economía todavía, pero no era ni filósofo como las anteriores, ni era mercader como algunos autores que vimos antes, sino él era lo que hoy sería un abogado, un jurista, un estudioso de las leyes. Y cuando van a leer a Menger, o cuando lo han leído, se dan cuenta que escribe como un abogado. ¿Por qué escribe como un abogado? Porque es muy preciso en las descripciones, utiliza muy buenos ejemplos, es muy estricto en definir muy bien los conceptos, busca la mejor definición, pone un ejemplo para que quede claro el concepto, es prolijo en la descripción y pone atención a la historia, pone algunos ejemplos históricos. Entonces, escribe como un abogado, como un jurista. Él todavía no es cuantitativo, como dijimos, él solamente describe, y en su descripción trata de sacar leyes universales o leyes fundamentales. No utiliza fórmulas, recién sus discípulos van a poner fórmulas a la economía. Su teoría del valor, como también dijeron, es subjetivista, porque nace del individuo. El individuo, según su preferencia o según su necesidad o lo que considere necesario, va a darle valor a las cosas. Eso se va a relacionar también con la escasez, luego vamos a ver por qué. Menger trata de evitar el uso de la palabra utilidad. En lugar de utilidad, va a utilizar la palabra importancia de las satisfacciones.
Entonces, muy rara vez vamos a ver en su texto que hable de utilidad, sino va a hablar de satisfacciones. ¿Por qué? Porque la utilidad, o la palabra utilidad, estaba y está relacionada con la escuela utilitarista, que es otra cosa que no vamos a tocar en esta clase. Entonces, eso es un poco distinto, ¿no? Si confundimos los términos, vamos a desviarnos un poco. Mejor vamos a hablar sobre satisfacción en lugar de utilitarismo o de utilidad, ¿no? El libro que vamos a ver, que es Principios de Economía, es un libro muy bien estructurado. Empieza definiendo qué son bienes, qué son necesidades, luego habla sobre la teoría del valor, luego habla sobre el intercambio y cómo los precios se fijan en este intercambio. Una vez realizado el intercambio, dice cómo se distribuye las ganancias o las rentas o los ingresos de ese intercambio entre los agentes que participan. Luego habla del desarrollo de la economía en general. Si la economía se va a desarrollar, dijimos que es optimista porque dice que sí, no es pesimista como lo era Marx. Y finalmente habla en los últimos capítulos sobre el dinero. Y si se dan cuenta, esta es una estructura bastante parecida a lo que son los libros de economía de hoy. Los libros de economía de hoy más o menos tienen esa estructura. Empezamos hablando de bienes, sus tipos de bienes, qué son las necesidades, luego vemos cómo se genera su valor, cómo se producen, luego incluimos el intercambio, y ya al final de los libros aparece el dinero. Inclusive, en la malla de las carreras de economía, teoría monetaria, que es donde hablamos del dinero, recién viene en el semestre 8, 9. Entonces, este libro es como que el cimiento de la estructura que se va a utilizar hasta el día de hoy de los libros y de la forma en que se estudia economía. Entonces, el objetivo de Menger es ver la relación entre los bienes y la naturaleza humana, porque dice que la actividad económica es resultado de la búsqueda de satisfacción de las necesidades de las personas. Como dijimos, esas necesidades no solamente son necesidades básicas, sino también implican un mayor espectro, un espectro donde la gente busca educarse, busca tener más conocimiento, busca acceder a rangos de poder y no solamente a sobrevivir. Otra característica de Menger, y que también lo mencionaron sus compañeros, es que antes de Menger, cuando hablábamos del precio de un bien y nada más. Estudiábamos un bien con su precio, pero no decíamos que el precio de ese bien podía afectar al precio de otro bien. Es decir, el consumo o la producción de un bien podía afectar al consumo o a la producción de otro bien. Entonces, Menger es el primero que interrelaciona esto. Y eso da pie a que luego podamos hablar de externalidades. Por ejemplo, una externalidad negativa en el consumo es el ejemplo típico de que una persona está fumando y la gente que lo rodea también está aspirando el humo. Entonces, yo no estoy consumiendo cigarros, pero aún así estoy teniendo una externalidad negativa. También hay externalidades en la producción. Por ejemplo, si cultivo flores al lado de un enjambre de abejas, de una fábrica, bueno, de una granja de abejas, evidentemente me voy a ver favorecido porque las abejas van a polinizar mis flores. Entonces, el precio de las flores no está considerando el aporte de las abejas y el precio de la miel que sale de las abejas tampoco está considerando que está habiendo un efecto sobre otro bien. Entonces, eso recién aparece con Menger. También dijimos que la teoría de Menger es subjetivista porque dice que la valoración que cada individuo hace a una situación es lo que le da prioridad o valor a cada bien, ¿no? Eso se llama individualismo metodológico.
El valor viene del juicio sobre la importancia que tiene la persona. Ya no estamos hablando sobre la cantidad de trabajo, eso ya se dejó atrás con los autores que vivimos antes. Otra cosa importante es que gracias a él hablamos de soberanía del consumidor. Cuando hablábamos de Marx, el centro de la discusión era el capitalista. Cuando hablábamos de Ricardo, el centro de la discusión eran los terratenientes. Cuando hablábamos de Smith, el centro de la discusión eran los productores, los que podían aplicar la división del trabajo. Entonces nos enfocábamos en ello. Ahora con Menger, el motor y el centro de la economía es el consumidor. Sin el consumidor no existe nada. Entonces, acá hay un cambio de mirada, de enfoque, y ya no nos preocupamos tanto por el productor, ni por el capitalista, ni por el terrateniente, sino principalmente por el consumidor. ¿Qué más? Además, Menger le va a dar un rol fundamental a la propiedad privada. Vamos a ver luego de que los bienes económicos solamente son aquellos que no existen en la cantidad necesaria para todos. Como no hay para todos, tiene que haber una forma de asegurar que solamente los dueños puedan usufructuar ese bien. Para ello, tiene que garantizarse la propiedad privada, protegerla, y para eso hay un espacio para que esté el Estado, ¿no? Entonces hay un rol del Estado que muy pocos hablaban antes. ¿Qué más? Como ya les dije, tiene una visión optimista del desarrollo económico. Ya hablamos sobre el estoicismo. Y finalmente lo que quiero decir es que Menger, en su teoría económica, tiene tres componentes. Un componente principal, que es el teórico descriptivo. Como han visto, su texto es muy descriptivo y teoriza en base a ello y trata de encontrar una relación causal, ¿no? Y unas ciertas leyes universales. Eso es lo principal, pero aparte de esto, también tiene un aspecto histórico. Trata de que su teoría tenga un correlato en la evidencia empírica. Entonces, busca ejemplos históricos. Entonces, agarra también algo de los historicistas. No es que totalmente los niega, sino agarra algo, pero no es eje central en su estudio. Y finalmente, se pregunta cómo todas estas leyes pueden ser utilizadas para mejorar el bienestar de las sociedades. Y ese es el componente de política económica que tiene Menger. Ok, eso sería todo el resumen de lo que dijeron y de lo que creo que vamos a necesitar a lo largo de la lectura. ¿Algún comentario ahí? Entonces, si no hay comentarios, pasemos al texto en sí. Bueno, acá tienen a Menger, como les dije, era abogado, también periodista. Todo lo que les mencioné está ahí. Lo que vamos a leer hoy es Principios de Economía Política, capítulo 2, secciones 1 a la 4. El texto empieza con una pequeña introducción y luego se divide en 4 secciones. ¿Alguien que me pueda comentar qué entendió esa pequeña introducción? Grisette. Bueno, en base a lo que leí, para Menger, satisfacer las necesidades depende de nuestra voluntad de vivir y de un mejor bienestar para nosotros. Entonces, todo está basado en cubrir necesidades y también en lo que uno se define la necesidad como la cantidad de bienes que un individuo necesita, en lo cual está conectado con capacidad de previsión de las personas, ya que las necesidades de estas no son momentáneas o están vinculadas al presente, sino también al futuro. Además, la previsión está caracterizada por 2 elementos, los cuales son lo que uno necesita y
y lo otro es conocer los bienes de los cuales se disponen para satisfacer una necesidad. Ujú. Excelente. A ver, Lisbeth. Ya. También habla que, bueno, las necesidades surgen de nuestros instintos y estos se enraizan en nuestra naturaleza y que satisfacer las necesidades significa vivir y desarrollarse en el sentido más importante que todos los esfuerzos humanos, y prácticamente como que se reduce, o la preocupación que nosotros tenemos se reduce o se convierte solo a cubrir las necesidades. Y así como dijo que es un doble conocimiento, que la previsión es un doble conocimiento, que es sobre la primera, que es sobre la necesidad, que es sobre la cantidad de bienes que necesitamos para satisfacer las necesidades durante un tiempo previsto. Si esta no la tendríamos, dijo que sería como una actividad ciega, porque los hombres no tenían clara la conciencia de su objetivo. Y como segundo punto, sobre las cantidades de bienes de que se disponemos para el mencionado objetivo, si tampoco lo tenemos, sería como una actividad desordenada, porque sería como que al azar y que nosotros no sabríamos cuáles son los medios que disponemos o que tenemos. Perfecto. Heidi. Sí, Menger empieza hablando sobre las necesidades y dice que satisfacer las necesidades significa vivir y desarrollarse e implica preocuparse por nuestra vida y por nuestro bienestar. Así también dice que la necesidad de un bien para un hombre es la cantidad de bienes que le son necesarios para satisfacer sus necesidades dentro del periodo de tiempo al que se extiende su previsión. También menciona que, como mencionaron mis compañeras, para que esta previsión alcance la meta establecida se requiere de un doble conocimiento y también se requiere tener las ideas claras, que son las ideas sobre nuestra necesidad, es decir, sobre la cantidad de bienes que necesitaremos para satisfacer nuestras necesidades durante el periodo de tiempo previsto y sobre las cantidades de bienes de que disponemos para el mencionado objetivo. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguien más quiera complementar ello? Iván. Hola, Diego. Solo, o sea, la mayoría de cosas ya lo han dicho mis compañeras y compañeros, pero solo quería complementar que dentro de esta previsión de la cual habla que las culturas superiores pueden como que prever más sus necesidades del futuro que algunas más, entre comillas, atrasadas. No hice esa palabra, pero yo le estoy tratando de traducir a mi forma de entender. Sí. Dentro de esa previsión habla de que también, o sea, en esa previsión está la formación de las personas, ¿no? En centros superiores, como una especie de, tampoco menciona esto explícitamente, pero yo lo entiendo como una especie de educarlos en las labores que van a tener que desempeñar en el futuro para poder proveernos de estos bienes que van a servir a nuestras necesidades. ¿No? Entonces, solo quería comentar que esa parte me parece interesante, ¿no? Porque ahora lo podemos relacionar con los centros de educación superior, de primaria, secundaria, ¿no? Y cómo eso va a proveer las necesidades del futuro, o el progreso, o mayor desarrollo de nuestra sociedad en unos años. Sí, hay un rol ahí planificador, ¿no? Sí, vamos a desarrollarlo, creo que en la siguiente sección con más cuidado eso. Mixeli. En el texto también ponen un ejemplo de cómo las personas prevén. Sí. Por ejemplo, nos dice cuando unos habitantes de una sociedad o de una región carecen de provisiones en un determinado tiempo, nos dice que en el invierno, entonces probablemente la mayoría de estas personas van a estar destinadas a morir. Entonces aquí nos introduce el tema de que mientras más avanzada esté una cultura o una población, van a estar más capacitados para conseguir los bienes para satisfacer sus necesidades. Perfecto. Y también nos dice que tanto más urgente es la necesidad de proveer aquella satisfacción, va a cubrir tanto su necesidad presente
como su necesidad a futuro. Sí, nos hemos adelantado a varios temas, ¿no? A ver, veamos qué dice esa introducción. Nos dice, las necesidades surgen de nuestros instintos y se enraizan en nuestra naturaleza humana. La preocupación de los hombres para la conservación de su vida y de su bienestar se convierte en la preocupación para cubrir sus necesidades. Los hombres procuran, en la medida en que disponen de los medios necesarios, atender la satisfacción eventual de la necesidad y siempre que se trate de determinar el volumen de su necesidad total, incluyen también en sus previsiones los bienes requeridos para alcanzar los objetivos antes mencionados. Entonces, si yo quiero consumir un pan hoy, no lo podría hacer si no hubiera habido una previsión de que alguien iba a consumir un pan. Por eso es que existen los médicos. Si yo me enfermo, bueno, por eso existe el conocimiento y la educación antes, ¿no? Por ejemplo, si yo me enfermo ahorita, necesito satisfacer una necesidad ahorita, pero para lograrlo debió haber estudiado en periodos anteriores para haber previsto que alguien iba a necesitar la atención médica, ¿no? Entonces hay que prever. Prever es una característica necesaria en esta economía de Mengen. Pasemos a la sección 1, que se llama la necesidad humana. Alguien que me diga, Andrea. Sí, respecto a esa parte, en base a los conceptos, de manera conceptual, Menger habla sobre la necesidad de bienes de primer orden, de órdenes superiores, y también sobre los límites de tiempo dentro de los cuales se dejan sentir las necesidades humanas. Respecto al primero, señala que son aquellos bienes que pueden ser empleados de manera inmediata para obtener alguna satisfacción, y en caso que no haya alguna necesidad de ese tipo de bien, tampoco habrá la necesidad del bien de un orden superior, y de esa forma es como que introduce de manera conceptual a la otra necesidad, ¿no? Que es la necesidad de bienes de orden superiores, el cual depende, por tanto, de la necesidad de bienes de primer orden. Pues si la necesidad de bienes de primer orden no ha sido como que cubierta, entonces surge esta nueva necesidad, la cual también involucra a los medios de producción. Y por último, señala sobre el factor del tiempo, que explica que es necesario considerar esto y también identificar como el periodo límite de tiempo en el cual manifestamos la necesidad por algún bien. Eso es básicamente de manera conceptual cómo desarrolla cómo establece los puntos, ¿no? Respecto a ese tema de la necesidad humana. Ok, gracias, Andrea. Vayamos un poquito más ordenados y empecemos con la subsección A, que dice la necesidad de bienes del primer orden, y luego ya pasamos a la B. Pero primero vayamos a esta primera parte, que son de bienes de primer orden. Pamela. Sí, con la primera subsección habla acerca de que los hombres solo tienen necesidad de los bienes del primer orden, ¿no? Que son los bienes de consumo inmediato, y que a partir de estas necesidades surgen la necesidad de los bienes de orden superior. También habla acerca de que existen ciertas necesidades donde hay incertidumbre y otras necesidades donde no, y lo que lo diferencia entre estas dos es la cantidad, ¿no? O sea, en una donde hay incertidumbre no se sabe más o menos qué cantidad exacta se requiere de los bienes, ¿no? Futuros, pero en la que no hay incertidumbre sí se sabe aproximadamente la cantidad. También habla, aparte de la incertidumbre, acerca de la capacidad de desarrollo de las necesidades humanas, ¿no? Que explica que estas no pueden ser infinitas, ¿no? Siempre va a haber una forma de cómo medirlas. También que los hombres cuando trabajan en orden, los hombres cuando trabajan en orden a la satisfacción de sus necesidades para el futuro y introducen la capacidad de desarrollo, o sea, saben más o menos los cálculos, ¿no? Que van a... Saben cómo calcular los bienes futuros. Excelente. Entonces, esto de la incertidumbre es crucial en
en Menger, lo que luego va a dar pie a lo que es la economía de la información, ¿no? En búsqueda de reducir esa incertidumbre, necesitamos estar más informados, y eso es un área extensa de economía que se funda básicamente en esto, ¿no? En esta idea de que necesitamos planificar para saber exactamente qué producir, cómo producir, para cuánto producir, qué necesidades hay ahora, cuáles van a ser las necesidades en el futuro. Victoria. Oye, Diego, ¿te hablo también de la sección A o paso a la B? En lo posible la A para estar ordenados. Ok. Como dijo mi compañera, los bienes de primer orden son aquellos que satisfacen tus necesidades directamente. Menger nos dice que en la actividad previsora hay cierto nivel de incertidumbre, como ella mencionó, tanto en la cantidad que vas a necesitar de estos bienes en el futuro, y también sobre si determinada necesidad se va a presentar o no. También te dice que si bien la capacidad para desarrollar necesidades humanas es infinita, esta no puede ser entendida tanto en cantidad, porque siempre va a haber un límite temporal en el cual desarrollar este sistema de previsión. Entonces, sí. Perfecto. Entonces, algo que quería comentar ahí es que, sí, bueno, las necesidades son infinitas, ¿no? Claro, en un periodo determinado quizás hacemos una encuesta y vamos a tener una lista de necesidades que la gente quiere desarrollar, pero con el pasar del tiempo esto crece muy rápido, ¿no? Hace 20 años nadie hubiera imaginado que una necesidad hoy en día casi básica es el Internet, ¿no? La gente está sin Internet y se espera, ya es una necesidad muy, muy central. Entonces, eso, y además quería comentar sobre, bueno, la experiencia o el aprendizaje también nos ayudan a prever bien, ¿no? Sabemos más o menos por la historia o el pasado cuántas veces en promedio nos enfermamos, cuál es la cantidad de alimento que necesitamos, en qué periodos de tiempo vamos a necesitar ropa más caliente, en qué momento no va a haber acceso a comida, entonces tenemos que guardar comida. Entonces, también es importante eso. Misteli. Ya. Si quieres pasamos a la parte B, o si quieres seguimos allá. Yo solo quería mencionar, bueno, no sé si ya lo mencionaron, pero decir que, como usted lo dijo hace un ratito, que las capacidades, respecto a la capacidad de desarrollo de las necesidades humanas, nos dice que es imposible que los límites de las cantidades de los bienes requeridos para su satisfacción se amplíen sin cesar, o sea, es decir, que sean infinitos. Y nos dice que esta infinitud, o sea, que sean infinitos, solo se puede dar en las necesidades, como ya lo había mencionado. Pero aún cuando admites esa infinitud, puede haber que en cada uno de los eslabones, en los periodos, son finitos. Claro, si acotamos el periodo, son finitos. Ajá. Exacto. Acá Yesenia me dice, en esa parte escribe acerca del fundamento de su análisis, que es la investigación de bienestar de primer orden y bienes de orden superior. También menciona que si no hay necesidades de bienes de primer orden, entonces no es necesario bienes de orden superior. Exacto, eso también es lo que viene en la siguiente parte. Pues pasemos a la parte B, que dice la necesidad de alguien. Mixeli, ¿sigues levantando? Antoinette. Sí, Menger menciona que si la necesidad de bienes de primer orden o bienes de consumo no está cubierta totalmente, entonces va a surgir, respecto al periodo en cuestión, una necesidad de bienes de órdenes superiores. Pero esta de aquí va a estar condicionada también al hecho de que dispongamos de las cantidades complementarias de bienes correspondientes del orden superior.
Y justamente menciona un ejemplo acerca de los emigrantes, que muchas veces cometen el error, digamos, de adquirir grandes extensiones de terreno, pero no cuentan con estos bienes complementarios, como podrían ser las semillas, el ganado, los instrumentos de labranza, entre otros, que les permitirían producir para ya poder satisfacer sus necesidades. Excelente. Jean-Marie. Añadiendo a lo que dijo, también menciona que esto de que es necesario tener los bienes complementarios cuando se quiere producir bienes de primer orden a través de los de orden superior. Esto a través también de la división de trabajo las personas puedan fabricar o producir bienes que no sean finales, sino que sean como que partes de, porque saben que va a haber otra persona que lo va a comprar para utilizar y producir el bien final. Muy bien, Jean-Marie. André Tapia. Sí, claro, añadiendo quería también decir un ejemplo de lo que menciona el autor sobre los de orden superior, hablando también sobre, haciendo una diferencia, ¿no? Respecto a las necesidades que una persona puede tener, porque acá yo leo, por ejemplo, el ejemplo de los zapatos, ¿no? Los pares de zapatos, en las cuales, digamos, no cubre la necesidad total y solo dispone de una cantidad de herramientas precisas. Entonces, la necesidad total sería como la cantidad de bienes concretos de un orden superior necesarios para la producción de la mencionada cantidad de zapatos, pero la necesidad real se reduciría tan solo a la cantidad necesaria para producir 5.000 pares. Entonces, la necesidad restante, lo denomina como la necesidad latente, ¿no? Y solo se convertirá en efectiva cuando se pueda disponer de las cantidades complementarias que faltan, ¿no? Genial, sí, tienes toda la razón. Pamela. Menciona que como los bienes de órdenes superiores, la necesidad de estos bienes surgen a partir de la necesidad de los bienes de órdenes inferiores, de primer orden. Esa necesidad se va a medir a partir de los bienes de primer orden, ¿no? Y esa medida va a tener que ver con el nivel de técnica de una determinada rama de producción. Y también afirma que solo se presenta esta necesidad de bienes de órdenes superiores en contados casos. Muy bien. Está muy relacionado, ¿no? Bienes de orden superior con su respectivo bien de primer orden. Por ejemplo, en alguna parte, si no mal recuerdo, dice que si un bien deja de ser valioso, el bien de primer orden deja de ser valioso, los bienes que sirven para su producción, es decir, los de orden superior, también pierden valor. Ok, creo que más o menos ya hemos visto todo lo que dice esa parte. Ahora la parte C, que dice los límites de tiempo dentro de los cuales se dejan sentir las necesidades humanas. Alguien que me explique qué dice en ese segmento de texto. ¿Alguien? Creo que es una parte no muy importante, pero sí debe quedar claro. Estamos en la parte C, que dice los límites de tiempo dentro de los cuales se deja sentir las necesidades humanas. Pues leamos un poco, a ver si no recuerdo. Resulta un
considerar en esta investigación el factor tiempo y poner en claro cuáles son los límites temporales dentro de los cuales se manifiesta, de hecho, nuestra necesidad de bienes. Para empezar, es claro que nuestra necesidad de bienes de primer orden aparece cubierta respecto de un momento temporal dado del futuro, siempre que dentro de este espacio temporal podamos disponer inmediatamente de la correspondiente cantidad de bienes del primer orden en cuestión. Jean-Marie, ¿qué entendiste más o menos esta parte? En el texto también como que divide el tiempo en periodos y nos habla de que en el periodo, por ejemplo, uno no puedes satisfacer la necesidad de bienes de primer orden con bienes, por ejemplo, del periodo 3 o... No te escuchamos. Con bienes de cuarto orden, no me parece. ¿Me escuchan? Ahora sí. No te escuchamos la mayor parte. ¿Puedes repetir, por favor? Y primer orden de un periodo porque divide en periodos y también habla de los bienes ya no solo de primer orden y de orden superior, sino también de tercero. Rosa, estás levantando la mano, creo. Profesor, sí, quería comentar acerca de los periodos. Es que entendí que era, por ejemplo, que el periodo 1 es el tiempo, bueno, tal cual lo dice, ¿no? Es el espacio de tiempo en el instante presente y el momento que ya se puede producir los bienes de segundo orden. Entonces, sigue explicando, pero yo lo entiendo como que cada periodo es el inicio y fin de la producción de bienes o esa capacidad de satisfacer la necesidad de los bienes. Entonces, luego menciona que el periodo 2 también va a ser, digamos, el inicio de producir los bienes de tercer orden y luego después, cuando se acabe de producir esos bienes, se empieza a producir de nuevo los bienes de primer orden. Entonces, entiendo que es como que cada periodo es como un inicio y fin de producción o como satisfacción de necesidades y si se termina de satisfacer, entonces, o algo así, empieza de nuevo esos bienes del comienzo, comienza el primer orden. Creo que por eso también da el ejemplo de los estudiantes que se les prepara porque sean aptos profesionales y luego para que en el futuro haya profesionales que puedan dar servicios, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Así sucesivamente, entonces se sigue preparando y el próximo periodo también se seguirá preparando y así, así. Entonces es como inicio y fin, pero se sigue. O sea, es como, así lo entiendo, ¿no? Como un ciclo, como un proceso que siempre continúa. Bueno, Sí, es un poquito como un trabalenguas esa parte del texto, pero sí, más o menos lo entendiste bien. André Tapia. Sí, lo que yo entiendo es que la necesidad humana de bienes de orden superior, digamos, no solo es igual a la de los bienes de primer orden por normas estrictas, ¿no? Sino también de acuerdo a su experiencia de pasada, ¿no? Su experiencia pasada de cubrir necesidades anteriores, de bienes concretos. Digamos, en base a esa experiencia Sí, pueden calcular de antemano la necesidad que puedan recurrir para los bienes de orden superior, ¿no? Ajá. Perfecto. Sí, básicamente lo que dice es que si en este periodo presente yo quiero consumir un bien de primer orden, no lo puedo hacer si es que en un periodo anterior no ha habido la producción de ese bien y en el periodo anterior no ha habido la producción de los bienes superiores para producir ese bien de primer orden que quiero consumir hoy. Entonces,
simplemente se refiere a eso, que tiene que haber como una planificación hacia atrás, o bueno, que tenemos que ir hacia atrás para ver los periodos de proceso en cada tipo de bien hasta que llega a nosotros, ¿no? O si hoy quiero comer un pan, ha tenido que ya haberse desarrollado el proceso de satisfacer la necesidad de producción de ese bien de primer orden. Entonces, veamos las diapositivas. La necesidad de bienes de primer orden son aquellos que pueden ser inmediatamente empleados para la satisfacción humana. Dentro de la necesidad humana se considera la previsión sobre el espacio temporal. Sobre este no siempre hay certeza, existe la incertidumbre. Si la necesidad de primer orden no es cubierta, surge otro tipo de clasificación de bienes, que son los bienes de órdenes superiores. Por otro lado, los límites de tiempo son un factor relevante sobre las necesidades de los bienes. Todo eso ya lo dijimos, entonces podemos pasar a la segunda sección, que se titula las cantidades disponibles. Esa sección, que es la 2, no tiene subsecciones, ¿no? ¿Qué entendieron en esa sección? Las cantidades disponibles. Victoria. Otra condición importante, aparte de la de conocer la necesidad, es de que el sujeto tenga el conocimiento de los medios que dispone para satisfacer sus necesidades. Entonces, el autor menciona que hay una relación entre esa condición con el intercambio. O sea, cuando hay un intercambio significativo, ya no solo se va a dar la necesidad por conocer por conocer los recursos de los que dispongo, sino también por conocer los recursos de los que disponen los otros. Por ejemplo, si estoy en un pueblo, ¿de qué disponen los habitantes de ese pueblo? Y así. Entonces nos dice que incluso esto pasa a ser una actividad especializada a cargo de los funcionarios públicos, pero que aún así es una actividad deficiente y que ha sido mejor desarrollada por personas que se dedican a los negocios. O sea, hay que tener una idea de cuál es la cantidad disponible, ¿no? Si yo estoy pensando en consumir algo, tengo que, para valorarlo, tengo que también tener una noción de si existe, si está disponible, o quizás es tan abundante que ni siquiera voy a tener que pagar por ello, ¿no? Grisette. Como mencionaron, es importante, ¿no?, conocer la cantidad de los bienes que se dispone, pero a pesar de la ineficiencia de los gobiernos y con ello el sector privado va a gastar mayores esfuerzos en crear ciertos organismos o instituciones que informen lo más preciso posible acerca del estado actual de los medios de los cuales se dispone o con los cuales dispone para su, o sea, es decir, que las empresas no solo gastan en adquirir factores de producción o reponer capital fijo, sino también se tiene que gastar ahora en la obtención de cierta información o una información correcta que les permita a estas empresas preverse o ser lo más eficientes posibles. Exacto. Entonces la previsión también tiene que estar en el lado de la producción, ¿no? Pamela. En esa sección habla acerca de que hay factores que van a condicionar el éxito de satisfacer las necesidades, ¿no? Y la principal es tener ideas claras sobre el objetivo, que viene a ser tener una exactitud de los cálculos, y eso se va a lograr a partir de un inventario y de la medición de los bienes, ¿no? Y el otro factor que condiciona el éxito es el conocimiento que tenga acerca de los medios que dispone, ¿no? Pero luego también aclara que a pesar de que uno pueda tener conocimiento sobre estos, en la práctica no siempre va a tener un cálculo exacto, ¿no?, de los bienes que va a disponer o que va en el futuro. Claro, es muy difícil calcular exactamente, ¿no? Mientras más grande sea el territorio o el país,
de donde quieras saber la cantidad de bienes, es mucho más difícil, mucho más impreciso. Quizás si solamente medimos en un momento, nos podemos aproximar en algo, pero eso también varía muy rápido en el tiempo, ¿no? Lo que es valioso hoy, quizás en el siguiente periodo ya no lo es, o algo que no era valioso antes, ahora, pasado un periodo, se vuelve totalmente valioso. Entonces, es dinámico también eso, la cantidad disponible. Entonces, es un poquito difícil, pero es necesario tener alguna aproximación o alguna noción de esas cantidades. Bueno, veamos un poco qué dice acá. El conocimiento de la necesidad de bienes de los periodos de tiempo por venir se nos aparece como el primer presupuesto de toda actividad humana sobre la satisfacción de necesidades. Los hombres desarrollan su actividad en orden a la satisfacción de sus necesidades, por lo que se afanan por alcanzar la comprensión exacta de la cantidad de bienes que disponen para ese objetivo. Además, si los hombres llegan a tener el conocimiento de las necesidades suyas, así como de las demás, también se puede generar el intercambio entre los miembros de un pueblo o comunidad. Entonces, pasemos a la sección 3, que se llama El origen de la economía humana y de los bienes económicos. Esta sección está dividida en los bienes económicos, sección 1, luego en la sección 2, que son bienes no económicos, y también está en sección 3, que es relación de los bienes económicos y no económicos. Y creo que tiene una sección más, veamos, que es las leyes que regulan el carácter económico de los bienes. Entonces empecemos con los bienes económicos. ¿Quién me habla sobre los bienes económicos, que también se llaman bienes, ¿cómo se llama? Bienes, se me le pasó el nombre. Okay. Liz, por favor. Ya bueno, en esta sección el autor da el concepto de un bien económico basándose en que ese bien tiene que satisfacer una necesidad, o bueno, este bien tiene que ser necesario, o sea, tiene que ser escaso, yo lo entiendo así para el individuo, o sea, no lo tenemos que tener en abundancia. Y esto va de la mano con las tres posibilidades que se pueden tener en cuenta de un bien entre su necesidad y su cantidad, ¿no? Que la necesidad siempre, o sea, puede ser tres. Una es que la necesidad es mayor que la cantidad disponible, la segunda es que la necesidad es menor que la cantidad, y la tercera es que la necesidad y la cantidad son iguales. El autor dice que normalmente se da la primera condición, que es la necesidad es mayor que la cantidad de bienes disponibles, y en este caso es que se hablaría de bienes económicos. Exacto. Gracias. Sandra. Para Menger, los bienes económicos son aquellos bienes en donde la necesidad es mucho mayor que la oferta, y los bienes no económicos son aquellos bienes cuya oferta supera las necesidades, como por ejemplo el agua y el aire. Y entonces él también utiliza este proceso de clasificar los bienes a través del valor y la utilidad. Él dice que el valor de un bien se da cuando o sea, por ejemplo, la capacidad de una cosa para satisfacer las necesidades humanas es mayor, y que, por ejemplo, en el caso de los bienes no económicos como el aire, estos bienes no tienen valor, aunque sí tienen una gran utilidad. Perfecto. Mixeli. Los bienes económicos toman en cuenta la cualidad del bien y también su conservación. Entonces, acá el individuo, como tiene un bien escaso y tiene una mayor necesidad, tiene que hacer una elección entre las necesidades que más le importan, por así decirlo. Entonces, lo que hacen los individuos es escoger las necesidades más importantes. Entonces, yo sé lo que necesito y también sé lo que dispongo, entonces voy a priorizar algunas necesidades. Bueno, este proceso también lo llama economizar. Exacto. Ya nos hemos pasado, pero de la sección, pero está bien, no se preocupen. Andrea.
Sí, los bienes económicos para mí son aquellos en que la cantidad de mercancías en la oferta genera la actividad que existe de ellos, que se la demanda. Y también mencionamos sobre lo que dice mi compañera, que esto debería de economizarse para que el individuo no se sacrifique todas sus necesidades humanas. Ujú. Genial, entonces déjenme ver el texto. Sí, tienen razón en todo lo que han dicho. Pero nadie me ha hablado todavía de la propiedad privada que está presente también en este texto, en este segmento. ¿Qué dice de la propiedad privada? ¿Alguien? ¿Antoinette? Sí, justamente en los bienes económicos resalta la relación cuantitativa de que la necesidad va a ser mayor que la cantidad de bienes. Entonces, en línea con eso, habla de que el egoísmo humano va a encontrar aquí como que un impulso para hacer valer sus derechos y cada individuo se va a esforzar por cubrir sus propias necesidades y de esta manera va a excluir a otros. Entonces, al excluir a otros, esos de aquí van a mantener una actitud respecto de aquella cantidad opuesta a los que actualmente la poseen. Y eso equivale a decir a que los individuos concretos que poseen estos bienes se van a enfrentar con la necesidad de que la sociedad les proteja contra todos los posibles actos de violencia de estos individuos que quedaron excluidos. Y es por eso que se llega al origen económico de nuestro actual ordenamiento jurídico y lo que se va a llamar protección de bienes y hacienda. Y es el fundamento de la propiedad. Excelente, Antoinette. Ahora vayamos a lo que son los bienes no económicos. Mixeli, ¿o quién? Quería decir que la economía humana y la propiedad en sí tienen un mismo origen económico. Es decir, que la propiedad en el texto dice que es la única solución práctica ante el problema de los bienes económicos, porque, porque ellos tienen una relación defectuosa entre la necesidad y la cantidad de bienes que tienen disponibles. Muy buena observación. A ver, pasemos a los bienes no económicos. Creo que han dicho bastante sobre bienes no económicos, pero si quieren agregar algo sería genial. Iván. Sí, hola. En bienes no económicos es la relación inversa, ¿no? Que cuando la necesidad de los bienes es menor que la cantidad de bienes que se dispone. Y habla él sobre, por ejemplo, pone ejemplo casi al final sobre el aire, la luz. Y creo que esto relacionándolo con lo que vemos en nuestros cursos, por ejemplo, de micro, de bienes públicos y eso, justamente serían bienes no económicos porque son no rivales y no excluyentes, ¿no? Entonces, a nosotros como individuos, esto, pues, para nuestra necesidad individual, esto está más que satisfecha, ¿no? Pero, y por ende son un bien no económico. Pero recuerdo también que la profesora en clase mencionó algo acerca de que si bien como individuos puede ser visto como un bien no económico esto del aire, la luz o algún otro bien público, creo que como sociedad podría ser visto como un bien económico, pero esa parte sí no me quedó tan clara. Solo porque la primera sí lo menciona el autor, ¿no? Sí, pero sí podría ser considerado como si es un bien público, sí podría ser considerado como un bien económico. Pero no, acá estamos hablando más que todo en individualismo. Quizás eso es lo que mencionas puede aparecer después en el texto cuando se habla de desarrollo. Ahí estamos hablando en agregado, que es valioso para la sociedad. Ahí estamos viendo que es valioso para cada individuo, para un individuo representativo. Ok, ¿alguien más quiere participar sobre esto? Sobre esta parte de bienes no económicos. A ver, ya vimos esto de los bienes económicos.
bienes no económicos nos dice que, entendido cuando la cantidad no es superada por la necesidad. En este caso se observa que la cantidad y la calidad no son vulneradas, por lo que no se perjudica la satisfacción del bien, por lo que sobre estos bienes el hombre excluirá su actividad económica y no constituyen un objeto de la economía humana. Entonces, sobre estos bienes no nos vamos a preocupar mucho, no son objeto de estudio en realidad de la economía. La siguiente subsección se llama relación entre los bienes económicos y no económicos. ¿Cuál es esa relación? ¿Alguien? Victoria. A ver, Menger menciona que la caracterización de bien económico, no económico, no es innata, sino que más bien depende de la relación cuantitativa que se expone, es decir, de la relación entre cantidad disponible y necesidad. Entonces, un bien puede ser económico en un lugar, pero en otro no. Entonces, así podemos, o sea, un bien no económico se puede pasar a ser un bien económico. Esto puede ser por el aumento de la necesidad o por la reducción de la cantidad disponible. Asimismo, dice que se puede generar el fenómeno de propiedad en ciertos bienes no económicos. Por ejemplo, en algunas sociedades, como mencioné, unos bienes son no económicos y en otros sí. Por ejemplo, la enseñanza primaria, o puede ser un bien no económico en el presente, pero en el futuro sí. En el caso de la calidad también, que los bienes económicos prescinden de esta, pero los no económicos sí, si se empieza a notar la calidad en estos, podrían pasar a ser bienes económicos. Entonces describe todos estos ejemplos. Entonces, lo que nos dice Menger es lo siguiente. El carácter de que un bien sea económico o no económico no es innato al bien, sino que está sujeto a circunstancias. Entonces puede ser que en algún momento un bien no económico pase a ser a un bien económico o al revés, ¿no? Supongamos que el agua es un bien no económico porque es abundante, pero resulta que a alguna persona se le ocurre cerrar el río y se apropia del caudal del río. Entonces, ahora se hace escaso, hay que acudir a una persona para acceder a ese bien. O también puede pasar lo opuesto, ¿no? Un bien que era considerado económico deja de serlo. Quizás un bien económico era, no sé, veamos un metal que nos servía como insumo para hacer cuchillos, no sé. Resulta que en unos meses descubrimos que toda la cordillera del Perú está lleno de esos metales y que solamente yendo y cortándolo ya tenemos el metal. Entonces ya se vuelve un bien no económico porque es muy abundante y está de sobra. Entonces, entre las causas para que un bien no económico pase a ser un bien económico puede deberse a un aumento de la población. Mientras más presión por la demanda de un bien, puede hacerse más escaso. Se deberá atribuir que el cambio que genera que un bien pase de ser no económico a económico es por el cambio de la relación de necesidad y cantidad disponible. Entonces, pueden cambiar las necesidades, que también puede ser preferencias, o puede cambiar las cantidades disponibles y según eso pasamos de ser un bien económico a uno no económico o viceversa. La última subsección de esa parte se titula Las leyes que rigen el carácter económico de los bienes. Acá, por ejemplo, Berenice me dice, se refiere a bienes de un orden superior, está condicionado por una necesidad de los bienes correspondientes de orden inferior y porque nuestras necesidades de estos últimos han sido satisfechas. Están el ejemplo del agua potable y la leña. Si estos no tienen carácter económico, quedan excluidos de toda necesidad de los bienes de orden superior. La necesidad humana de
bienes de orden superior está condicionada por carácter económico las correspondientes bienes de orden inferior. Tiene mucha relación. Es decir, que los bienes de primer orden están relacionados con los de orden superior. Si ya no es valioso el bien de orden principal, ya no es necesario, ya no es valioso los bienes que se necesitaban para producir ese bien. ¿Alguien más quiere participar? Nos supongamos que yo tengo mis hectáreas de trigo, pero resulta que las preferencias cambian y las personas de un día para el otro ya no quieren consumir trigo. No sé, se vuelve tóxico. Hay una investigación que dice que comer trigo rehúsa la cantidad de años, no sé, cualquier cosa. Nos resulta que no solamente ese bien deja de ser valioso, sino todo lo que utilizaba para producir se vuelve no valioso. Entonces, todas las herramientas, todo ello pierde su carácter económico. Entonces, creo que no es muy complicada esa parte. Pasemos a la sección 4, que es la última, que se llama riqueza. Entonces, ¿qué me define qué es riqueza? Pamela. Sí, la riqueza dice que está conformado por los bienes económicos, ¿no? Y que no tiene que ver con los bienes no económicos. Y por eso dice que una multiplicación de los bienes económicos no va a conllevar una disminución de la riqueza, ¿no? Porque cuando los bienes económicos se multiplican, van perdiendo su carácter económico. Ajá. Excelente. ¿Alguien más? Heidi. Sí, dice que la riqueza es una medida para el grado de plenitud con que una persona que desarrolla su actividad económica en igualdad de situación con otras puede satisfacer sus necesidades, pero no es una medida absoluta, porque el supremo bienestar de todos los individuos de una sociedad se alcanzará cuando las cantidades de bienes disponibles de esta sociedad fueran tan grandes que nadie necesitará poseer riqueza. Ajá, perfecto. ¿Alguien más, chicos? Algo que se pueda complementar a esto de riqueza. Grisette. Si bien es cierto, la riqueza sería como la suma de los bienes económicos de los agentes. Si tuviéramos, digamos, una cierta cantidad de riqueza o bienes en un cierto lugar, y estos serían superiores a las necesidades, no existiría el concepto de riqueza. Es decir, que un aumento de los bienes económicos hasta el punto de que ya no sean escasos lleva a la disminución de la riqueza y con ello el aumento de bienestar. Entonces, la riqueza está compuesta por bienes económicos, pero si esos bienes económicos pierden importancia, quizás la riqueza también pierde importancia, ¿no? ¿Alguien más, chicos? Entonces veamos qué hice este slide. La riqueza es la totalidad de los bienes de que dispone una persona, su posesión de bienes, los bienes económicos de que dispone un sujeto económico como riqueza. Bueno, está redundando un montón ahí. La riqueza como medida para el grado de plenitud con que una persona desarrollará su actividad económica en igualdad de situación con otros puede satisfacer sus necesidades. Entonces, cuando hablamos de riqueza de un individuo, quizás sí se puede aproximar un poco a la plenitud de su satisfacción, pero cuando agregamos la riqueza y hablamos de riqueza de una nación o de un grupo social, ya nos estamos alejando de lo que es bienestar, ¿no? Porque en agregado no estamos viendo la situación individual de cada uno. El mismo tema del PBI, ¿no? Hablamos del PBI que hacemos crecer el PBI, pero no necesariamente todos se ven igualmente beneficiados, ¿no? Hay algunos que se benefician y otros que no.
La riqueza nacional como la totalidad de bienes que están a disposición de cada uno de los individuos y las sociedades económicas para sus fines individuales. Ok. Entonces, eso sería todo sobre riqueza. ¿Algún comentario, algo que crean que hemos pasado por alto que quieran resaltar? Entonces, eso sería toda esta lectura de Menger. Como saben, en la siguiente tenemos la lectura de Roncaglia, capítulo 12 y 13, donde vamos a hablar sobre equilibrio económico general y sobre Alfred Marshall. En el capítulo 12, que es de equilibrio económico general, denle más relevancia a lo que es Walras, que es la primera parte. Lo demás es un poco complementario, no le den mucha importancia, pero al capítulo 13, que es de Marshall, sí, leanlo completo. Entonces, con eso sería, bueno, con estos 2 puntos, la siguiente 2 puntos, y la siguiente tendríamos la PC3, donde entran solamente los temas de hoy y de la siguiente clase. Bueno, chicos, eso sería todo. Cualquier cosa me escriben al correo y ya nos vemos en una semana. Cuídense. Gracias, Diego.